¿Qué tal? Soy Claudia Peralta y es un gusto saludarlos y que compartan con nosotros en el Diplomado en Innovación Turística. Una felicitación de antemano por capacitarse, por actualizarse y bueno, pues vamos a compartir el día de hoy sobre el tema del turismo inclusivo. Nosotros formamos parte del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo y lo que buscamos es que las personas con discapacidad, personas adultos mayores, personas con requerimientos de accesibilidad puedan disfrutar de la actividad turística en igualdad de condiciones, porque es su derecho y desde esta perspectiva de derecho vamos a estar trabajando el turismo inclusivo. Así es de que vamos a comenzar, vamos entrando en tema y para comenzar necesitamos conocer los modelos de la discapacidad, porque todo lo que hagamos tiene que estar basado en el modelo social y de derechos humanos. Y tenemos un primer modelo, se llama el modelo de prescindencia. Este modelo estuvo presente en la antigüedad y en el medievo, y la discapacidad venía por una razón religiosa, y esto era porque yo había hecho algo muy malo, había cometido un pecado tan grande que Dios me había castigado con un hijo con discapacidad. Así se consideraba de mal augurio, se consideraba una vergüenza que hubiera en la familia alguien con discapacidad. Por lo tanto, los encerraban, los aislaban e incluso peor, estaba permitido el infanticidio. También, cuando ya eran adultos, estaba permitido subir a una peña muy alta y desde ahí tirar a la persona con discapacidad. Esto era cuando algún adulto estaba adquiriendo discapacidad o cuando lo tenían aislado y entonces alguien se enteraba, pues esto era permitido porque podíamos prescindir de las personas con discapacidad. Un representante del modelo de prescindencia es, por supuesto, Adolfo Hitler. Dentro del modelo de prescindencia se subdivide en dos. Uno es el modelo eugenésico. El modelo eugenésico nos dice que no necesitamos de las personas con discapacidad, que necesitamos eliminarlas, que no vale la pena estar conviviendo con personas con discapacidad, que no tienen valor y que necesitamos simplemente que ya no estén con nosotros. Así es de que tenemos aquí a un excelente representante del modelo eugenésico. Y se divide también en el submodelo de marginación. El modelo de marginación nos habla de que las personas con discapacidad deben de estar aisladas. Lamentablemente, es común en nuestros tiempos que todavía encontramos situaciones como las que están en la imagen, que son personas con discapacidad que se les amarra, que se les pone en una jaula, que se les esconde en un ático, en un sótano, y que después nos enteramos que ya cuando son jóvenes o cuando son adultos, que tuve un vecino con discapacidad y nunca nos enteramos, nunca supimos. Esto es más común todavía en los espacios rurales porque están más arraigados al tema religioso y por lo tanto, como es un castigo divino, un castigo de Dios, pues se tenían que aislar a las personas con discapacidad. Más adelante comenzó a verse la discapacidad como si fueran fenómenos. Se dieron cuenta que provoca morbo ver a una persona con discapacidad. Entonces hubo alguien que decidió que podía cobrar para que las demás personas pudieran observar a las personas con discapacidad. En estos momentos todavía podemos ver casos como los enanitos toreros, que para muchas personas los ubicamos todavía en este submodelo.
Todavía es común que en algún circo de algún pueblo, de alguna localidad, todavía puedas pagar por ver a la mujer barbona, por ver al hombre más gordo del mundo, etcétera. Entonces, aquí hubo un submodelo en el cual se consideraba a las personas con discapacidad como fenómenos y se podía pagar para ir a verlos. Existen muy pocos casos en los cuales la discapacidad era símbolo de belleza. Y entonces, entre mayor deformidad ósea tuvieras, entre más diferente fueras, era mejor. Era considerado como una persona con mucho más belleza. Sin embargo, estos son casos súper aislados, incluso a nivel mundial. Aquí en México y en Mesoamérica encontramos varios casos en los cuales la discapacidad era símbolo de belleza, pero no era para nada lo común. Este fue el primer modelo, el modelo de prescindencia. Vamos a hablar del segundo modelo, que es el modelo médico rehabilitador y asistencialista. Este aparece sobre todo en la primera mitad del siglo XX. En este modelo vemos a la persona con discapacidad como una persona enferma. Y como está enferma, hay que curarla, hay que rehabilitarla, hay que hacer todo lo que se necesite para que si alguien es usuario de silla de ruedas camine, para que si alguien es una persona sorda se le hagan operaciones, utiliza aparatos auditivos para que pueda escuchar. Entonces, todo se basa en la discapacidad y tenemos que hacer todo lo necesario para que esa persona pueda rehabilitarse, pueda curarse. Ese es nuestro único objetivo en el modelo médico rehabilitador y asistencialista. Cabe mencionar que desde el punto de vista del modelo social, no es malo la rehabilitación, por supuesto no son malos los doctores, incluso no está mal la asistencia social. Lo que está mal es pensar que lo único que requiere una persona con discapacidad es el tema médico, es rehabilitación, etcétera. Hay mucho más allá que la parte médica. Y el modelo asistencialista es sobreproteger a la persona. Entonces, este modelo en particular, el modelo asistencialista, es el que más presente tenemos en el turismo. Es muy común que cuando voy a atender a alguna persona con discapacidad, que no se ensucie, que no se enlode, que yo le paso esto, que necesitas, yo te doy de comer, y llega un momento en el cual estamos sobreprotegiendo a la persona con discapacidad. Una de las claves de este modelo es que la persona, es decir, el prestador de servicios turísticos, toma la decisión por la persona con discapacidad. No le preguntamos, no tomamos en cuenta su opinión. Yo, como prestador de servicios turísticos, decido que es muy difícil, que no es seguro para la persona, que no lo va a poder hacer, cualquier cosa, y ni siquiera le ofrezco la posibilidad de poder realizar alguna de mis actividades o a realizar alguno de mis servicios. Y llegamos ahora sí al tercer modelo, que es el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, que básicamente nos dice que una persona con y sin discapacidad somos exactamente iguales, sobre todo hablando en tema de derechos. Las personas con discapacidad no tienen más derechos, no tienen menos derechos. Las personas con discapacidad no valen más o no valen menos que las personas sin discapacidad. Somos exactamente iguales. ¿Dónde nace este modelo? Nace en Estados Unidos con muchos movimientos sociales que hubo más o menos en los años 60, 70, en los cuales hubo grupos, por ejemplo, de mujeres que empezaron a hacer manifestaciones
a salir a las calles a decir, ¿por qué si hago el mismo trabajo que un hombre, por qué gano menos que ese hombre? ¿Por qué no puedo votar? ¿Por qué? Y muchísimos temas que hay en equidad de género, por lo cual las mujeres salieron a manifestarse. También las personas de la comunidad LGBT salieron a manifestarse, y algo súper importante es que salían a decir, soy orgullosamente gay. Esta palabra orgullosamente es muy importante porque se reconocían a sí mismos como parte de la comunidad LGBT y decían, véanme, no tengo por qué esconderme, no tengo por qué sentirme mal, soy orgullosamente gay. Pasaba también lo mismo con las personas de piel negra, que entonces decían, no tengo por qué ser esclavo, no tengo por qué sentarme en los últimos asientos del autobús, no debe de haber puertas para blancos y puertas para negros, no me pueden prohibir entrar a la escuela, no me pueden prohibir entrar a una tienda, etcétera. Estos son algunos de los movimientos sociales más importantes de esos años, y por supuesto también las personas con discapacidad salieron a las calles a manifestarse. Les recomiendo ver el documental que se llama Crip Camp. Es un documental donde pueden conocer cómo fue esta parte del proceso del modelo social de la discapacidad en Estados Unidos. Por cierto, para los que les guste la vida al aire libre y los campamentos, tiene que ver con un campamento en Estados Unidos que gracias a una actividad al aire libre, al turismo, a la recreación, al ocio, dio parte al modelo social de la discapacidad. Es súper interesante saber cómo a través de algo como una experiencia de ocio puede trascender tanto. La persona que se ve en la imagen se llama Ed Roberts. Él es de Estados Unidos, tiene una discapacidad motriz severa, no puede mover absolutamente nada de su cuerpo, y durante muchos años él estuvo en un hospital en un aparato, ni siquiera en cama, en un aparato completo, y él estaba muy deprimido y decía que lo más frustrante para él, cuando llegó a una depresión tan profunda, él estaba intentando suicidarse y decía, no puede ser que ni siquiera me puedo suicidar. Trataba de dejar de respirar, trataba de suicidarse y no lo lograba. Él es el creador del movimiento de vida independiente, y este movimiento nos habla más allá de vivir de manera independiente, es decir, más allá de querer vivir solo, no es por ahí. Lo que dice este movimiento es que tengo el derecho a tomar mis propias decisiones, que nadie más tome decisiones por mí. Entonces, si quiero vivir solo, si quiero vivir con mis papás, si quiero ir a la escuela, si quiero casarme, si quiero lo que sea yo quien tome la decisión y no otra persona la que decida por mí. Este es un movimiento muy fuerte. Hasta la fecha, en muchos países existe el movimiento de vida independiente, y lo más importante que nos deja es las personas con discapacidad deben de tomar sus propias decisiones. El modelo de derechos humanos comienza en Inglaterra, y mientras en Estados Unidos estaban haciendo manifestaciones y estaban saliendo a la calle, en Inglaterra estaban trabajando sobre la legislación. Cómo cambiar la ley para proteger y para que realmente se ejerza el derecho de las personas con discapacidad. La suma de las dos
la suma del modelo social que comienza en Estados Unidos, la suma del modelo de derechos humanos que comienza en Inglaterra, la suma de estas dos nos da el modelo social y de derechos humanos que se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención es el documento más importante para las personas con discapacidad y todos los que trabajamos con las personas con discapacidad. Este es un documento que está súper sencillo, lo pueden descargar fácilmente en internet y si lo lees es muy sencillo porque se los comentaba hace un momento, los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que los derechos de las personas sin discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, en la parte de la convención viene, tienen derecho a la educación y viene la información, tienen derecho a tener familia, tienen derecho, etcétera. Se escucha fácil, pero llevarlo a la práctica, ahí es donde está lo complicado. Entonces, para nosotros, ¿qué es importante de la convención? El artículo 30 que nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la recreación, al esparcimiento, a la cultura, al deporte, por supuesto, al tema turístico y a todo lo que sea, tienen derecho. Algo súper importante que nos dice la convención es que no es porque yo como prestador de servicios turísticos sea una buena persona y por eso le voy a dar el servicio, no, es porque es el derecho de la persona con discapacidad y yo como prestador de servicios turísticos tengo la obligación de darle el servicio. La convención nos dice de que todo se basa en los derechos de las personas con discapacidad. Yo les recomiendo mucho que le puedan dar una leída a la convención, porque en ocasiones tenemos duda hasta dónde es su derecho, hasta dónde no. Viene en la convención que tienen derecho a un descuento las personas con discapacidad y exactamente cuáles son sus derechos. Yo les recomiendo que lo puedan leer para que tengan mucho más claro cuáles son sus derechos y hasta dónde ya no. Por cierto, el tema del descuento no es una parte de los derechos. El paradigma más importante que rompe el modelo social y de derechos humanos, y nos lo dice la convención, es que antes, en el modelo de prescindencia y en el modelo médico asistencialista, el problema era la persona que no ve, la persona que no escucha, la persona que no puede caminar. En el modelo social y de derechos humanos nos dice que la discapacidad es una persona que tiene una diversidad funcional, es decir, que no escucha bien, que no ve bien, etcétera, más el entorno. Esto es súper importante. La persona más el entorno. Y cuando hablamos de entorno, no nos referimos únicamente a la parte física, nos referimos a las personas, nos referimos a la legislación, nos referimos a todas las barreras a las que se enfrenta una persona con discapacidad, que son muchísimas. Barreras de comunicación, barreras legales, barreras estructurales, barreras de conocimiento, en fin. Lo más importante del modelo social y de derechos humanos es que la discapacidad es la suma de la persona más el entorno. Si yo nada más veo a la persona, estoy trabajando en un modelo anterior y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como prestador de servicios turísticos? Primero me gustaría comentar que esto es totalmente transversal. Cuando hablábamos del modelo médico, nos enfocábamos 100% a la rehabilitación, a la terapia, a la operación, a curarlo. El modelo social nos dice sí,
Pero, además de la parte médica, las personas con discapacidad quieren estudiar, quieren hacer ejercicio, tienen derecho a tener una pareja, al trabajo, a poder ir a hacer sus compras al supermercado, a poder salir a pasear al parque, a bailar, a las actividades turísticas y mucho más. El turismo inclusivo es transversal. El turismo inclusivo no es un segmento turístico. ¿Por qué? Si bien las personas con discapacidad forman parte de un segmento, cuando hablamos de turismo es totalmente transversal. Quiere decir que la persona con discapacidad necesita de turismo de romance inclusivo, turismo de cruceros inclusivo, turismo gastronómico inclusivo, turismo de naturaleza inclusivo, de todos los tipos de turismo que sean inclusivos. Algo que no deberíamos hacer es pensar en que vamos a hacer un producto exclusivo para personas con discapacidad y que entonces sea todo para las personas con discapacidad. No. Lo que las personas con discapacidad quieren es poder elegir entre todos los tipos de turismo, porque hay personas con discapacidad que les guste más la cultura, a otros que les guste más el relajo, a otros que les guste más la parte gastronómica, hay de todo. Y si vemos un poco una línea del tiempo de acuerdo a los modelos de la discapacidad, tenemos que el modelo de prescindencia nace en la antigüedad y en la Edad Media y se subdivide en dos, en el modelo eugenésico, en el cual no necesitamos de las personas con discapacidad, por lo tanto estaba permitido el infanticidio y demás, y el modelo de marginación en el cual aislamos a la persona con discapacidad. En el modelo médico asistencialista, nace en la primera mitad del siglo XX y se subdivide en dos, modelo médico rehabilitador y asistencialista. El modelo social y de derechos humanos nace en los años 60 y se subdivide en dos, el social y de derechos humanos, que finalmente entre ambos forman este modelo, la suma de las dos. No es que uno sea mejor que otro, es que necesita visibilizar la discapacidad a través de estas manifestaciones, etcétera, y también trabajar en la parte legal. Si bien el modelo de prescindencia fue en la antigüedad, el modelo médico en la primera mitad del siglo XX, en la actualidad todavía podemos tener presentes todos estos modelos. Ejemplo, es común que todavía si yo estoy embarazada y voy al doctor y detectan que mi hijo va a nacer con algún tipo de discapacidad, deformación, etcétera, es muy común que me sugieran que aborte a mi bebé, incluyendo síndrome de Down, incluyendo discapacidades que no son tan severas como una amputación de una mano y me sugieran que es mejor que aborte. Todavía es común. Es muy común marginar a las personas con discapacidad en nuestros tiempos. Es muy común sobreproteger a las personas con discapacidad. Así es de que tenemos todavía presentes todos estos modelos. Algo importante en esta diapositiva es el tema de los logotipos. En el modelo de prescindencia no existía ningún logotipo porque podemos prescindir de la discapacidad de las personas con discapacidad. Posteriormente, está en el centro el logo más común que representa a la discapacidad. Por cierto, este primer logotipo, el primero salió la misma imagen, pero el usuario de silla de ruedas no tiene cabeza. Nunca he encontrado la razón de por qué alguien hizo un logotipo de una persona sin cabeza, pero así fue como nace el primer logotipo y ya después, afortunadamente, por lo menos ya le pusieron cabeza a este usuario de silla de ruedas. Sin embargo,
Si yo era una persona ciega, una persona sorda, con discapacidad intelectual o psicosocial, no me sentía representado, identificado con una persona usuaria de silla de ruedas. Por lo tanto, si bien sigue siendo el más común a nivel mundial, está el último logotipo, que es el SIA, Símbolo Internacional de Accesibilidad. Este último logotipo se basa en la figura de Leonardo da Vinci, del hombre perfecto, y representa a todos los tipos de discapacidad, pero sobre todo a la accesibilidad que se requiere en este modelo social y de derechos humanos. Entonces, si bien este logotipo todavía no es muy común que lo tengamos presente, sí es el más actual. Este logotipo está promovido por la ONU y sería lo más actual que podemos utilizar. Existen 5 tipos de discapacidad: visual, auditiva, psicosocial, intelectual y motriz. Pero también existen personas con necesidades de accesibilidad. Y nos referimos a personas que no tienen discapacidad, pero sí requieren de la accesibilidad. Ejemplo, personas adultas mayores que prefieren que haya una rampa, que prefieren que haya una barra de apoyo para poder ascender, y entonces no necesariamente los adultos mayores son personas con discapacidad, pero te van a agradecer mucho si cuenta con accesibilidad. Las mujeres, cuando usamos tacones, nos volvemos personas con necesidades de accesibilidad. Si alguna chica está escuchando esta clase, muy seguramente cuando traes unos tacones altos y hay que subir o bajar, yo siempre prefiero tomarme de la barra de apoyo para evitar cualquier tipo de accidente. Con tacones nos volvemos personas con necesidades de accesibilidad. Una mujer gestante, una familia que trae una carriola o que trae hijos pequeños, todos los que viajamos y utilizamos una maleta de rueditas, preferimos una rampa. Personas de talla alta, personas de talla grande, que son las personas con obesidad mórbida, personas que trabajan y tienen que desplazarse con un carrito, preferimos una rampa. No siempre somos personas con discapacidad, pero sí somos personas con necesidades de accesibilidad. Si me fracturé y voy a traer yeso durante un tiempo, pues entonces definitivamente voy a ser una persona con necesidades de accesibilidad. Hay un término que se llama capacitismo. El capacitismo es una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con discapacidad. También puede conocerse como discriminación de la discapacidad, capacitocentrismo, fisicalismo, en el caso de la discriminación por una diversidad física, u opresión de la discapacidad. Si yo les preguntara, ¿alguna vez has discriminado por discapacidad? Muy seguramente me vas a decir que no. Sin embargo, todo el tiempo estamos discriminando a las personas con discapacidad, en muchas ocasiones porque no sabían que esto era un tipo de discriminación. Y lo vamos a estar viendo durante toda esta clase. Yo los invito primero a romper paradigmas. ¿Qué has escuchado sobre la discapacidad? Yo he escuchado que no tienen dinero, que a veces son mala onda, o que son súper buena onda, o que son pobres, o que son ricos, o que no pueden hacer las cosas. Y siempre hablamos de las personas con discapacidad como si todas fueran exactamente iguales, y por supuesto que no. Uno de los paradigmas que los invito a romper es pensar por todas las personas con discapacidad.
¿Hay personas con discapacidad con mucho dinero? Sí. ¿Y hay personas con discapacidad en pobreza y pobreza extrema? También. Hay personas con discapacidad que tienen doctorados y todos los estudios, y hay quienes no han estudiado. Hay absolutamente de todo. Y poco a poco necesitamos ir rompiendo todos estos paradigmas. Yo los invito en este momento a, a borrar todo lo que sabíamos de discapacidad para poder reaprender de acuerdo a lo más actual que hay de la discapacidad. Y muy rápido, para hablar de inclusión, les doy algunos ejemplos súper rápidos de lo que no es inclusión, de lo que no es turismo inclusivo. Si me piden un viaje y dentro del grupo de personas que va a viajar hay algún pasajero usuario de silla de ruedas, y cuando me están diciendo que viene una persona usuaria de silla de ruedas, yo le digo, no puede ir la persona usuaria de silla de ruedas. Eso se llama exclusión, negar el servicio por discapacidad. La exclusión es también una discriminación. La discriminación es un delito, y al ser un delito me pueden denunciar por discriminación por discapacidad. En ese sentido, se hace una investigación para checar si realmente fue una discriminación por discapacidad, y si sí, CONAPRED, Comisión Nacional de Prevención a la Discriminación, me puede multar más o menos por 3 millones de pesos, además de todo, todo lo que me piden que tengo que hacer. Por ejemplo, poner letreros de en este establecimiento no se discrimina por raza, etcétera. Capacitar a mi personal, cambiar mis políticas, en fin. Exclusión es negar el servicio a una persona, en este caso por su discapacidad. Después tenemos la segregación. Segregación significa separar a las personas que tienen discapacidad y a las que no tienen discapacidad. Pensar que en el restaurante necesitamos un lugar exclusivo para personas con discapacidad, o todavía más allá, pensar que necesitamos restaurantes para personas con discapacidad, hoteles para personas con discapacidad o viajes para personas con discapacidad. Estamos cayendo en la segregación, separar a los que tienen y a los que no tienen discapacidad. Si me llaman para pedir un viaje y vamos a suponer que me están pidiendo un viaje a Cancún, cuando quieras, todos los días salen los vuelos a Cancún, adelante, pero si me dicen viaja un usuario de silla de ruedas, entonces yo le digo, las personas con discapacidad tienen salida el día 15 de septiembre, porque ese día voy a hacer un viaje para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad viajan con más personas con discapacidad, tienen su propia fecha, tienen sus instalaciones para personas con discapacidad. Esto es segregación. Después pasamos a la integración. En la integración viajan las personas con y sin discapacidad, vamos juntos, pero yo sigo haciendo una diferencia, yo sigo, cuando estamos con el grupo, sigo tomando la decisión y no tomando en cuenta a la persona con discapacidad para que ejerza su derecho de poder decidir. Ejemplo, vamos en el mismo viaje, pero los que no tienen discapacidad, nos vamos a ir a unas actividades de aventura, tenemos tal y tal y tal. Los que tienen discapacidad se tienen que quedar aquí porque es muy peligroso para las personas con discapacidad. Ustedes nos esperan en lo que nosotros nos vamos a las actividades de aventura. Integración es seguir haciendo esta diferencia. Y finalmente llegamos a la inclusión. La inclusión en un mundo ideal sería que las personas con y sin discapacidad puedan viajar en igualdad de circunstancias, puedan hospedarse en el mismo hotel, puedan comer en el mismo restaurante, puedan ir con el mismo guía,
puedan realizar las mismas actividades, todo exactamente igual. ¿En este momento existe el turismo inclusivo? No. En este momento todavía no podemos hacer turismo inclusivo. ¿Por qué? En el caso que les ponía como ejemplo de Cancún, si quiero reservar un paquete para 2 personas sin discapacidad, tengo una oferta de hospedaje sumamente amplia. Hoteles, hostales, bungalows, cabañas, Airbnb. Hay miles de opciones. Sin embargo, si me dicen que viaja una persona usuaria de silla de ruedas, ya no son miles de opciones, todo se va reduciendo y únicamente tengo contadas opciones para poderle dar un hospedaje adaptado. En ese sentido, la persona con discapacidad ya no pudo elegir el hospedaje por ubicación o por instalación o por costo o por... No. Tuvo que decidir entre este o este, que son los únicos que cuentan con accesibilidad. En el mundo ideal, para poder llegar a ser un turismo inclusivo, es que las personas con discapacidad pudieran elegir, por la razón que sea, en dónde hospedarse, a qué destino ir, qué actividad quiero realizar y no que me digan qué es lo único que puedo hacer. Término correcto, persona con discapacidad. Esto está conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Términos que escuchamos que no son correctos, por favor, olviden, borren todas estas palabras. Tenemos capacidades diferentes, necesidades especiales, angelitos, discapacitados, discapacidad temporal, capacidad especial, enfermo, superhéroe, utilizar diminutivos como cieguito, sordito, el impedido, el incapaz o incapacitado, entre muchos otros términos, no son correctos. Término correcto, persona con discapacidad. Incluso el término discapacitado no es correcto. Ante todo, somos personas. El decir primero la palabra persona, nos referimos a que somos iguales, tengamos o no tengamos discapacidad, que tenemos los mismos derechos y sí, tiene una característica que es la discapacidad. Que puedo hablar de personas de cabello negro, puedo hablar de personas con chamarra roja, puedo hablar de personas con una discapacidad. Ante todo somos personas, ante todo somos iguales, ante todo tenemos los mismos derechos y sí, hay una característica que es la discapacidad. No es correcto, capacidades diferentes, todos tenemos diferentes capacidades. Hay quien tiene la capacidad de poder tocar la guitarra o de cantar muy bonito o de correr muy rápido. Cada una de las personas tenemos capacidades diferentes y no es que tengamos una discapacidad. Y decíamos que hay 5 tipos de discapacidad. La primera es la discapacidad visual. También puede ser término correcto persona ciega o persona débil visual. Términos que no son correctos, cieguito, invidente. Cuando hablamos de invidentes, hablamos más bien los videntes, son esas personas que ven el futuro. Por lo tanto, muchos de los que estamos aquí somos invidentes, si no podemos ver el futuro, no es un término correcto. Incluso la palabra ciego no es tan correcto, es mejor decir persona ciega. Cuando hablamos de una persona ciega, es una persona que no ve absolutamente nada, y una persona débil visual tiene algún porcentaje de vista o tiene algún diagnóstico como glaucoma, como cataratas, en fin, son varios diagnósticos y pueden ver manchas, pueden ver únicamente hacia el centro, pueden ver únicamente alrededor, pueden ver distorsionado, son diferentes diagnósticos. Yo les recomiendo utilizar el término persona con discapacidad visual, ya que el término persona con discapacidad
visual abarca tanto a personas ciegas totales como a personas débiles visuales. Número 2, persona con discapacidad auditiva. Términos correctos también, persona sorda y persona hipoacústica. Una persona sorda no escucha absolutamente nada, su discapacidad es profunda. Una persona hipoacústica tiene algún porcentaje de audición. Un 20 y un 30, un 80 y un 50, un 0 y un 20. Puede ser cualquier porcentaje. Términos que no son correctos: sordomudo, sordito, mudo, mudito. El término sordomudo se refiere a una doble discapacidad que tiene discapacidad auditiva y discapacidad de lenguaje. La gran mayoría de las personas sordas sí pueden hablar, no tienen discapacidad de lenguaje. El problema es que están acostumbrados, lamentablemente, a que cuando están hablando emiten sonidos como y entonces la gente se burla de ellos. Cuando están en casa, cuando están en familia, cuando están con amigos, sí hablan, pero evitan hablar en los espacios donde saben que se van a burlar de su forma de hablar. Decir sordomudo es como decir sordociego, como llamarles sordociegos a todas las personas sordas. ¿Existen sordociegos? Sí. ¿Existen sordomudos? Sí. Pero si estamos hablando de una persona que no escucha, entonces estamos hablando de una persona sorda. Y no utilizamos diminutivos como sordito o mudito. Discapacidad motriz o discapacidad física, el término correcto, todo completo, persona con discapacidad motriz. Y si es usuario de algún tipo de apoyo, necesitamos decir todo completo: persona usuaria de silla de ruedas, persona usuaria de andadera, persona usuaria de bastón, persona usuaria de prótesis, etc. Términos que no son correctos: minusválido, lisiado, cojo, impedido, paralítico, deforme y muchos más. ¿Por qué paralítico no es correcto si existe la parálisis cerebral? Porque ante todo somos personas. Por lo tanto, el término correcto sería persona con parálisis cerebral. Personas de talla baja o de talla pequeña. Entra en la discapacidad motriz, aunque hay un movimiento muy fuerte para que sea una discapacidad independiente, es decir, que esté fuera de las 5 y que se le tome en cuenta, ya que muchas veces es invisibilizada esta discapacidad. Término correcto: persona de talla baja o persona de talla pequeña. Términos que no son correctos: enano o enanito. Aunque dentro de los diagnósticos médicos hay muchísimos tipos de personas de talla baja, hay más de 300 tipos diferentes de talla baja. No todas las personas de talla baja tienen las mismas características y por lo tanto las mismas necesidades. Y existe el enanismo primordial dentro de uno de estos diagnósticos. Sin embargo, como se ha utilizado mucho de manera peyorativa el término enano o enanito, vamos a evitar usarlo y vamos a llamarles persona de talla baja o persona de talla pequeña. Y después tenemos persona con discapacidad intelectual. Lo más común son personas con síndrome de Down, pero hay muchos otros diagnósticos. Término que hemos escuchado: imbécil, inútil, deficiente, loquito, mongolito, retrasado, tonto y muchas otras cosas más. Entonces, término correcto: persona con discapacidad intelectual. ¿Quién es una persona con discapacidad intelectual? Si se hace una prueba de coeficiente intelectual, aquella que tiene coeficiente intelectual de 79 hacia abajo, se considera que es una persona con discapacidad intelectual.
Las personas con síndrome de Down tienen en promedio entre 40 y 70, pero les decía, hay muchos otros diagnósticos. Discapacidad psicosocial, término que no es correcto, loquito, demente, trastornado, traumado, entre otros. ¿Quién es una persona con discapacidad psicosocial? Algunos de los diagnósticos son Alzheimer, bipolaridad, esquizofrenia, Asperger, autismo y muchos otros más. Acuérdense que si hablamos de del diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, estamos hablando desde una enfermedad y desde un modelo médico. Cuando hablamos de una persona que tiene este diagnóstico, más el entorno, más las barreras, más a todo lo que se enfrenta, entonces estamos hablando de la discapacidad. La discapacidad es la suma de la persona más el entorno, más las barreras a las cuales se enfrenta. ¿Qué pasa en la discapacidad psicosocial? A diferencia, por ejemplo, de una discapacidad motriz que me enfrento a muchas barreras físicas, a escalones, a rampas mal hechas, a banquetas que tienen un hoyo o un poste, que son muy visibles las barreras. En la discapacidad psicosocial es mucho más complejo encontrar las barreras porque las barreras son más actitudinales, las barreras son más las que ponemos las personas al no querer darle el servicio o, por ejemplo, al negarle el trabajo a una persona que cumple perfectamente con el perfil, que tiene un currículum impresionante, pero en el momento en que me dijo que tenía epilepsia, entonces le dijimos, ya se ocupó la vacante, muchas gracias. Estas barreras son de las que hablamos en el modelo social y de derechos humanos. El cliente sin discapacidad y el cliente con discapacidad utilizan la misma tarjeta de crédito, el mismo dinero. El problema está en que muchos prestadores de servicios turísticos no quieren el dinero de la persona con discapacidad. Pero ¿cómo no lo voy a querer? Claro que sí quiero recibir ese dinero por mi prestación de servicios. Pues sí, pero si desde la entrada no es accesible, una persona usuaria de silla de ruedas no va a entrar a tu restaurante, a tu hotel. ¿A qué lugares vamos cuando estamos planeando un producto turístico inclusivo? Desde la entrada, si yo estoy viendo 5 restaurantes, pero hay uno que tiene escaleras en la entrada, a ese no voy a ir. No voy a ir a un lugar en el cual me tengan que cargar. Algo súper importante es que todos entramos por la misma puerta. Algo que no nos gusta es que nos digan, sí contamos con rampa, pero está atrás del restaurante. Normalmente no son rampas de acceso para los clientes, son rampas de carga con la cual llevan la comida y me van a hacer pasar por una rampa de carga, me van a hacer pasar por una alacena, un almacén, una cocina, van a tener que quitar varias cosas que había en el piso para pasar por atrás y después poder entrar a donde están los comensales. Entonces, no estamos dispuestos a entrar por la puerta trasera. Tengo el derecho de que todos entremos por la misma puerta. Y regresando al tema económico, ¿es redituable? ¿Es oportunidad de negocio el turismo inclusivo? Por supuesto que sí. Ese restaurante que es accesible no se gana un cliente y el que tiene escalones no se pierde de un cliente. Una persona usuaria de silla de ruedas, cuando va a un restaurante, en muchas ocasiones, en su gran mayoría, no va solo. Entonces, se pierde de 2 personas cuando fue con su pareja,
se pierde tal vez de 4, de 6 cuando va con su familia, se pierde tal vez de 10 cuando va con sus amigos, porque si una de mis mejores amigas es usuaria de silla de ruedas, voy a elegir un restaurante accesible, no voy a elegir a un lugar donde no pueda entrar mi amiga o mi familiar. En ese sentido, los restaurantes no se pierden de un cliente, sino se pierden de ese, en este caso, usuario de silla de ruedas y toda la familia y todos los amigos que estamos alrededor de las personas con discapacidad. En el caso del turismo, se pueden perder a lo mejor de 2 clientes porque iba una pareja, o se pueden perder del grupo que les llevaba, que eran 40 pasajeros, pero como había un usuario de silla de ruedas, los 40 nos vamos a ir a otro restaurante. Entonces, tal vez creo que es muy costoso poner una rampa de entrada, pero si lo comparamos, yo creo que definitivamente vale la pena invertir en accesibilidad. ¿Con quién contratamos nuestros servicios? Por supuesto, con guías que tengan la capacitación en turismo inclusivo, que sepan de la atención adecuada por tipo de discapacidad. Incluso, todavía más importante que la accesibilidad, para mí está la parte de la capacitación y del servicio, porque de nada me sirve un hotel 100% accesible, pero que lo estén tratando mal a mi cliente. Entonces, en la mayoría de nuestros destinos, hablando de México y de América Latina, no son accesibles todavía, pero si la persona tiene el conocimiento, va a poder utilizar las herramientas que tenga para poderme dar un excelente servicio, aunque el destino todavía no sea totalmente accesible. Y vale la pena. ¿Cuántas personas con discapacidad hay? En el mundo hay más de 1,000 millones de personas con discapacidad. Esto sin hablar de los adultos mayores, que ya lo comentábamos, son usuarios de accesibilidad. Estos 1,000 millones de personas que hay en el mundo, muchos de ellos viajan y viajan con su familia y viajan con sus amigos y viajan con su pareja, etcétera. En México, por cierto, este número no está actualizado. En el último censo que acaba de pasar, el número actual es de 20 millones de personas en México. ¿Y por qué esa diferencia del doble, de 10 millones a 20 millones de personas con discapacidad? La situación es que se mejoró mucho en el cuestionario del INEGI. No estaba bien diseñado y todavía hay algunas correcciones que hacerle, pero si llegaba el encuestador a la casa y preguntaba si había alguien con discapacidad, decía no. Y yo alcanzaba como encuestador a ver, y había a lo mejor la abuelita con una andadera, veía que todos usan lentes, que hay alguien con aparato auditivo, pero si me dijeron que no, pues no. Muchas veces en la casa no nos damos cuenta que estamos con una persona con discapacidad. Por lo tanto, ahora cambiaron las preguntas y se revisaron preguntas como: ¿hay alguien que aún con lentes tiene problemas de la vista? ¿Hay alguien que use bastón o que use andadera o tal? Y con eso fueron sacando este nuevo censo, que actualmente son 20 millones de personas con discapacidad en México. Los adultos mayores, a partir de que cumplamos 60 años, tenemos un 60% de probabilidad de adquirir una discapacidad. A partir de los 60 años, probablemente no vamos a escuchar bien, probablemente no vamos a ver bien, probablemente vamos a requerir de un bastón, de una andadera, etcétera. Probablemente voy a adquirir Alzheimer, en fin. A partir de los 60 años aumenta un 60% de probabilidad de adquirir discapacidad. Importante, no es sinónimo discapacidad de persona adulta mayor, pero sí existe un alto porcentaje de
de probabilidad, y esto es interesante, los que estamos trabajando en accesibilidad y en inclusión, estamos trabajando para nuestro futuro. La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, es muy probable que adquiramos discapacidad por edad dentro de algunos años. Pero ¿qué hago yo como ciudadano, como persona? ¿Qué puedo hacer para ir mejorando en todos estos temas de accesibilidad y de inclusión? Hay cosas tan sencillas como no tirar el chicle al piso. Ese chicle se va a quedar pegado en el bastón de la persona ciega, en las llantas del usuario de silla de ruedas, y los que tenemos mascota que sacamos a pasear a nuestro perro, si no levantamos las heces, se van a quedar embarradas en la llanta y la persona usuaria de silla de ruedas tiene contacto sus manos con la llanta, por lo tanto, van a acabar en las manos del usuario de silla de ruedas. Y no se diga de las personas que se trasladan en patineta, personas con discapacidad motriz, que le van dando con sus manos en la patineta, todo va a quedar en las manos. El dejar las cocheras con las puertas abiertas hacia afuera, el estacionarnos sobre la banqueta, y bueno, yo espero que nadie de los que esté presente jamás en la vida tape, por ejemplo, un cajón de estacionamiento o se estacione 5 minutitos, porque es algo de lo más común que pasa. ¿Qué más puedo hacer como ciudadano? Un reto, una propuesta que les queremos hacer es que se sumen a la campaña Que no se te pase de escribir. Esta es una campaña por parte del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, y si ustedes como prestadores de servicios turísticos, en la gran mayoría de su publicidad la realizan a través de imágenes y después dicen, qué raro, ¿por qué nunca he recibido a una persona ciega? Pues la razón pudiera ser porque tu publicidad está en imágenes y las personas ciegas nunca se van a enterar de lo que haces. Por lo tanto, esta propuesta es que te sumes a este reto de que lo que publicas en redes sociales vas a poner por lo menos una breve descripción de lo que hay en la imagen para que las personas ciegas se enteren de lo que estás publicando. La descripción puede ser algo muy sencillo o algo muy complejo, muy extenso, de acuerdo a lo que tú quieras transmitir. Puede ser algo tan sencillo como en la imagen se pueden apreciar guías con discapacidad visual que van llevando a los turistas sin discapacidad, quienes van tapados de sus ojos y están realizando un recorrido turístico sensorial en el centro histórico de San Luis Potosí. Con eso, ya una persona ciega puede saber por lo menos de qué se trata la imagen. Claro que si me emociono y le pongo más de rollo y le agrego más cosas, pues sería mucho mejor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que se sume toda la cadena de valor del turismo. Aerolíneas, hoteles, museos, todos. Empezando desde los aeropuertos. El aeropuerto es la puerta de entrada de mi destino. Desde que alguien con discapacidad aterriza en el destino, se puede dar una idea de qué tan accesible va a ser mi experiencia si desde el aeropuerto no cuento con los requerimientos de accesibilidad necesarios. Ejemplo, si el avión está en un espacio remoto y hay una escalera para ascender o descender de la aeronave, y entonces van a tener que venir 4 personas de servicio en tierra, quienes me van a cargar y me van a bajar cargando por las escaleras. Desde ahí me empiezo a dar una idea de cómo va a ser la accesibilidad en el destino.
Hay personas con discapacidad que te van a permitir que los toques, que los cargues, y hay personas con discapacidad que jamás van a dejar que los cargues. Hablo sobre todo de extranjeros, de gringos, para empezar, no van a dejar que los cargues. Entonces, necesitamos trabajar desde la aerolínea. ¿Conoces qué hoteles tienen habitaciones adaptadas en tu estado, en tu destino, en tu ciudad? Si hubiera un grupo de 10 personas usuarias de silla de ruedas, ¿en dónde los hospedarías? Hay hoteles que tienen una habitación adaptada, otros que tienen 2 habitaciones adaptadas. Si tengo un grupo de 10 usuarios de silla de ruedas, tendrías que dejar 2, 1, 3. ¿Existe un hospedaje con más de 2 habitaciones adaptadas en tu destino? ¿Son realmente adaptadas las habitaciones? En el caso de si viaja alguna persona con discapacidad y ya tengo el hotel, sí, pero la persona no se va a quedar en el hotel todo el tiempo. Es para pasar la noche, por supuesto, pero yo lo que quiero es ir a conocer. ¿Qué es lo más representativo de tu destino? ¿Qué monumento, qué museo, qué atractivo es el icónico que todas las personas que van a tu destino tienen que ir ahí? Ahí es la foto, ahí es a donde tengo que ir a conocer. ¿Qué es lo que dices cuando, si no fuiste a tal lugar, no conociste mi destino? Bueno, ese atractivo turístico es accesible, van a poder asistir personas con discapacidad, de todos los tipos de discapacidad. ¿Qué necesitamos para lograr que contemos con destinos turísticos inteligentes? Y para poder llegar a tener destinos turísticos inteligentes, por supuesto, tienen que ser accesibles e inclusivos. Necesitamos crear política pública inclusiva. Necesitamos que gobierno se sume, que se sume Secretaría de Turismo, direcciones de turismo, todos los que elaboran esa política pública. Pero ojo, esa política pública tiene que ser hecha de la mano de las personas con discapacidad. Uno de los errores más grandes en política pública es que alguien de escritorio se ponga a redactar la política pública sin saber de discapacidad, pero sobre todo sin tomar en cuenta a la persona con discapacidad. Todo lo que se haga para personas con discapacidad necesita estar consultado a los usuarios para que nos digan esto sí, esto no, y sean quienes tomen la decisión. Nada sobre nosotros y nosotros. Nada que tenga que ver con discapacidad lo puedo hacer sin las personas con discapacidad. Uno de los errores más grandes que se cometen cuando quiero desarrollar producto turístico inclusivo es que yo pienso, yo asumo, yo decido por la persona con discapacidad. Y entonces me pongo a diseñar y digo, lo que les gusta a las personas ciegas es esto, no van a querer esto, esto sí les va a gustar, esto no les va a gustar, les voy a poner tal cosa, pero no me acerqué a preguntarles. Antes de diseñar cualquier producto turístico inclusivo, paso número 1, acércate al usuario, acércate a la persona con discapacidad antes de diseñarlo. Y entonces, cuando te sientes a platicar, y de preferencia que no sea un usuario, sino 3, 5 o más, porque cada uno tiene ideas y perspectivas diferentes, y le comentes, quiero hacer un producto turístico, estoy pensando que pudiéramos hacer esto, esto y esto, ¿a ti qué te parece? Yo creo que esta parte está muy bien, esto no tanto, porque, y entonces la persona con discapacidad te da las recomendaciones desde el usuario. Necesitamos que se sumen todos, y cuando hablamos de todos, hablamos de toda la sociedad en general. Algo que nos ha pasado y que lamentablemente es muy común es que cuando llevamos a grupos de personas con discapacidad a cualquier destino, la gente nos ve, se sorprende, se empiezan a hablar entre ellos
y nos toman fotos sin pedirnos autorización. Nos señalan, escuchamos cosas como, mira, ahí van los cieguitos, sí, es un grupo de cieguitos, y nos están tomando fotos sin avisarnos. En ese mundo ideal necesitamos trabajar con toda la población, con toda la gente, para que respetemos a las personas con discapacidad y que no hagamos tan evidente el tema de la discapacidad. Necesitamos que cada uno de nosotros nos comprometemos, nos debemos de comprometer a algo, desde algo tan sencillo hasta algo mucho más complicado. Comprometerte, por ejemplo, a aprender la lengua de señas, comprometerte a tener una silla de ruedas por si se llega a necesitar, aprender las técnicas de cómo guiar a una persona ciega, aprender las técnicas de cómo apoyar a un usuario de silla de ruedas, etcétera. Pero necesitamos que se sumen desde, aunque sea algo pequeño, todo cuenta para llegar a esta accesibilidad e inclusión. Pero, ¿qué necesita una persona con discapacidad para poder viajar? Una persona usuaria de silla de ruedas tiene muchos requerimientos físicos, más que cualquier otro tipo de discapacidad. Necesitamos transporte adaptado, habitación adaptada, necesitamos a dónde lo voy a llevar a comer, qué restaurante es accesible. El restaurante cuenta con baño adaptado. Si voy a hacer un city tour, ¿por dónde voy a hacer el recorrido? Que no me esté enfrentando todo el tiempo a muchas barreras. Saber dónde hay rampas de acceso, dónde hay baños accesibles. ¿Hay baños accesibles públicos en el destino en donde estás? Y si la persona usuaria de silla de ruedas te pregunta, oye, después de cenar, nos queremos ir a tomar una cerveza artesanal, me dijeron que aquí hay unas muy buenas, ¿a dónde me recomiendas ir? ¿Ese lugar al que le vas a recomendar es accesible? ¿Tiene escaleras? ¿Tiene rampa? ¿Tiene elevador? ¿Tiene baño? Porque después de 2 cervezas, lo más seguro es que le den ganas de ir al baño. Y si es complicado encontrar un baño accesible, ahora imagínate que te lo están pidiendo a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, ¿dónde vamos a encontrar un baño accesible? ¿Qué antro? ¿Qué café? ¿Qué lugar de recreación hay que cuente con todos los temas de accesibilidad? Este tema es súper amplio. Necesitamos conocer parte de la normativa, de las medidas, para poder hacer una revisión de accesibilidad y saber que la habitación es realmente accesible. Porque cuando ustedes llamen por teléfono para preguntar en el hotel, ¿cuenta con habitación adaptada? Muy seguramente te van a decir que sí. De que te digan que sí, a que sea realmente accesible conforme a todas las normas internacionales de accesibilidad, hay una gran diferencia. Entonces, necesito en discapacidad motriz, sobre todo, toda esta parte física. Súper importante con todos los tipos de discapacidad es preguntarles siempre si necesitan ayuda y cómo les puedo ayudar. No hagas algo sin consultarlos y ellos te van a dar toda la orientación de todos sus requerimientos. Discapacidad visual. Con las personas con discapacidad visual son mucho de sensaciones, son mucho de recorridos, que yo tenga diferentes aromas que puedan percibir, que tenga diferentes sabores que puedan degustar, que pueda tocar diferentes texturas. Los que trabajamos al aire libre, esto viene perfecto. Podemos tocar hojas, podemos tocar piedras, podemos tocar la corteza de un árbol, podemos tocar muchísimas cosas. Pero si no le permito
tener este contacto, entonces la experiencia no queda completa. Las personas con discapacidad visual viven sus viajes a través del resto de sus sentidos. Por lo tanto, tengo que planear muy bien los sonidos, los aromas, los sabores, las texturas. Y lo único que les falta es la parte de la descripción. Describe todo el tiempo, descríbele cómo son los árboles, cómo está el cielo, cómo es la iglesia, todo lo que le puedas describir. Tienes que ser muy claro en tus descripciones, no decir, es muy grande, es muy chico, es muy bonito, no me da completa la información. Cuando hablo de que es una iglesia muy alta se refiere a 8 metros, a 20 metros, a 70 metros, ¿qué es muy alto? Dame una idea para tener más claro de qué me estás hablando. No le digas, es muy bonito, descríbele qué es lo que te hace a ti sentido de que eso sea muy bonito. Discapacidad auditiva. Hay que aprender lengua de señas. Hay lengua de señas en cada país. Lengua de señas americana, lengua de señas francesa, lengua de señas mexicana, lengua de señas de todos los países. Aprendan lengua de señas. ¿Puedo contratar un intérprete? Claro que sí. Solo tienes que checar una parte, la económica, y por otra parte, las personas con discapacidad auditiva te van a reconocer y vas a hacer mucho más clic si se dan cuenta que te estás esforzando por comunicarte con ellos, que no te salen las señas, pero le estás preguntando cómo se hace esa seña, a que simplemente contrate un intérprete y listo. Y piense que con eso eliminamos la barrera. Tal vez sí eliminamos la barrera de comunicación, pero entre la persona sorda y yo no vamos a lograr establecer este acercamiento, este contacto que yo necesito. Con el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo realizamos una investigación sobre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva en el turismo. Antes de conocer los resultados, mi hipótesis era, definitivamente la barrera principal es la de comunicación. De hecho, ni siquiera hubiera pensado que iba a ser un resultado diferente. Pues la sorpresa es que, de acuerdo a las personas sordas, la principal barrera no es la comunicación, es la discriminación. El 81% de las personas sordas se perciben discriminados en el turismo. El 81% de las personas sordas se perciben discriminados en el turismo. Y entonces comentaban, más allá de que el de recepción no sepa lengua de señas, algo peor que eso es que la persona de recepción no me quiere atender. En el momento en el que se da cuenta que soy una persona sorda, ya le dijo, no sé, no puedo, no entiendo. Es más fácil negarle el servicio a tratar de establecer una comunicación. Entonces, una persona de recepción que no sabe lengua de señas, pues vemos si lo escribimos, vemos si lo dibujamos, vemos cómo establecemos comunicación, pero no lo discrimino. Las personas sordas se perciben muy discriminadas porque ¿cuántos videos promocionales de Tu Destino cuentan con lengua de señas? En el caso de México, con lengua de señas mexicana. Si tú quieres que las personas sordas asistan a tus tours, asistan a tu producto o servicio que ofreces, lo contraten, sería como si yo quiero que vengan gringos a mi empresa, pero toda mi información está en español. Uno que otro gringo tal vez lo comprenda y venga conmigo. El resto no lo va a hacer porque no está en su idioma.
Lo mismo pasa con las personas sordas. Si toda mi información, toda mi publicidad está únicamente con español, si quieres con inglés, con francés y con lo que quieras, pero no tiene lengua de señas, las personas sordas no saben lo que ofreces. La sugerencia es que las personas que trabajan contigo aprendan por lo menos lo básico de lengua de señas. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quieres ayuda? Lo básico para que por lo menos podamos establecer un poco de comunicación. Requerimientos para personas con discapacidad intelectual. Aquí nos vamos a basar mucho en el tipo de actividades que le voy a ofrecer. Busquen algo que sea muy interactivo, algo que sea muy dinámico, no que sea nada más estar como espectador, que sea un participante activo, que no sea un espacio donde todo el tiempo me estén poniendo reglas. No te puedes desformar, no puedes tocar, no puedes gritar, no puedes correr, no puedes. Un museo en el cual tengo que estar callado, en el cual no puedo acercarme tanto y demás, no sería un lugar que yo recomendaría para personas con discapacidad intelectual. Yo recomendaría, si hay en tu destino algo mucho más interactivo, donde la persona pueda participar de un taller, donde pueda jugar, donde pueda ocupar algunas cosas, donde sea un participante activo. Un espacio en el cual ya se aburrió, pueda tener otro espacio al aire libre, donde pueda correr y pueda gritar, un espacio a lo mejor de juegos, un espacio donde no se le esté diciendo todo el tiempo, no puedes, no hagas, no corras, no grites, no esto. Muy importante en todos los tipos de discapacidad, el tema de seguridad. Necesito estar al pendiente de cualquier requerimiento que se tenga en seguridad. En específico, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, pudiera requerir de una persona sombra. La persona sombra, si yo tengo a un grupo de 15 personas para hacer un recorrido guiado y hay dentro de esos 15 hay 3 personas con discapacidad intelectual, yo estaría checando si voy a necesitar 1, 2 o 3 personas sombra, por si una persona de repente se fue al baño y ni siquiera me avisó. Si yo entonces dejo a todo el grupo y en el tema de seguridad esto sería muy delicado. Entonces, la persona sombra no va a estar literal atrás de la persona con discapacidad intelectual, sino que todo el tiempo de lejos, sin que sea algo notorio, voy a estar al pendiente de dónde está, de que no vaya a haber alguna situación de riesgo para él, para el grupo o para cualquier otra persona. Y muchas veces cuando la discapacidad intelectual es moderada a severa, sí voy a requerir de una persona sombra. Normalmente las personas con discapacidad intelectual viajan acompañados y su acompañante es quien hace la función de persona sombra. Sin embargo, yo siempre tengo a una persona sombra por si se necesita para que me apoye en todo esto. ¿Qué requiere una persona con discapacidad psicosocial en el turismo? A diferencia de los otros tipos de discapacidad, cuando yo le pregunto a mi cliente, a mi turista, si viaja alguien con discapacidad, en la gran mayoría me van a decir que sí, pero con discapacidad psicosocial, la gran mayoría me va a decir que no. Es muy difícil que me diga, sí, viaja una persona con bipolaridad, sí, viaja una persona con esquizofrenia. Muy difícilmente me lo van a decir. ¿Se pudiera presentar el caso que te lo digan? Por supuesto que sí, ojalá ya así fuera,
porque en el momento en el que me dan el diagnóstico, me voy a internet a investigar qué es eso de esquizofrenia. Lo he escuchado mucho, pero no tengo idea de qué sea, pues me pongo a investigar. Pero va a ser raro que te lo digan. Es más común que durante el tour empieces a pensar, aquí hay algo raro con esta persona, aquí hay algo raro, y entonces yo ya empiezo a aplicar todos mis protocolos de seguridad en atención a personas con discapacidad psicosocial. ¿Qué es lo que pasa si no pongo atención en todos estos foquitos amarillos? Que puedo pasar de un foco amarillo a estar en una emergencia, en una situación en rojo, porque la persona pudo haber empezado con una crisis de ansiedad, y si no sé cómo identificar una crisis de ansiedad y no sé qué hacer ante esa situación, puedo tener un problema más grande. Entonces, es raro que te lo digan, hay que conocer qué hacer en cada una de las diferentes situaciones, hay que contar con los protocolos de atención en emergencias a personas con discapacidad y estar listos porque en cualquier momento pudiera presentarse alguna situación. En el caso de las personas con necesidades de accesibilidad, dependiendo los requerimientos, por ejemplo, adultos mayores, requieren el macrotipo, la letra grande, requieren normalmente que el turno sea, no te lleven corriendo todo el tiempo, no te digan tienes 20 minutos para comer y nos vamos para la siguiente actividad. Normalmente es un poco más relajado. Sin embargo, lo hemos hablado desde el principio, nunca supongas, siempre hay que preguntar. Y no suponer que las personas adultos mayores no van a hacer nada físico, hay que preguntarles. Y si quieren también realizar alguna actividad de ecoturismo, de turismo de aventura, si cuento con todos los temas de seguridad, podría llevar a cabo alguna de las actividades. Hay personas usuarias de perros de asistencia. Hay 4 tipos diferentes de perro de asistencia, dependiendo del tipo de discapacidad. 5, perdón, son 5 diferentes tipos de perro. Para que se les haga más fácil aprendérselos, acuérdense de los tipos de discapacidad. En la imagen está un perro de servicio, que son los perros de apoyo para las personas con movilidad reducida, personas con discapacidad motriz. ¿En qué nos ayuda un perro de servicio? Me ayuda a abrir la puerta, me ayuda a traerme las llaves, me ayuda si estoy en el supermercado a traer las cosas, me ayuda a meter algo al microondas. Es impresionante lo que hace un perro de servicio. Discapacidad motriz, perro de servicio. Discapacidad visual, perro guía, que es el más común, que hace a la vez los ojos de la persona, quien lo va a guiar, por dónde tiene que caminar, etcétera. Discapacidad visual, perro guía. Discapacidad auditiva, perro señal. ¿Qué hace un perro señal? Sabe lengua de señas, entonces el usuario se dirige con señas hacia el perro y el perro sabe qué es lo que tiene que hacer. Si hay algún sonido que el perro le tiene que indicar a su usuario, se establecen códigos para que le pueda decir que está sonando el timbre de la casa, que está sonando el teléfono, que está sonando la alarma sísmica, que está sonando una sirena. Todos los sonidos más importantes, el perro le puede indicar a su usuario alguna situación. Llevamos motriz, perro de servicio, visual, perro guía, auditivo, perro señal. Tenemos para los perros TEA, perros para trastorno de autismo, trastorno del espectro autista. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo se recomiendan con niños, no tanto con adultos con autismo.
cuando hay un niño con autismo y empieza a tener una crisis de ansiedad. Entre paréntesis, las crisis de ansiedad se provocan por un exceso de estímulos, un exceso de sonidos, un exceso de luces, un exceso de movimiento y de gente, alguna situación que le provoque mucha ansiedad. ¿Cuál es la reacción de un niño con autismo? Empezar a correr. El problema es que puedo estar en un centro comercial con muchísima gente y si el niño empieza a correr, se puede perder. Si el niño está en una salida de un estacionamiento, si está en una calle, en una avenida, pudiera correr hacia los carros. Una de las cosas principales que hacen los perros TEA es ser perros ancla. En cuanto sienten este movimiento, se anclan al piso, se acuestan para que el niño, aunque a lo mejor sí lo va a arrastrar un cachito, pero no se va a ir corriendo y no vamos a evitar un accidente. Esto, entre otras cosas que lo apoyan mucho en el tema emocional, logran calmarlos de esta crisis de ansiedad, logran reducir el estrés, establecen mucho en la parte social y muchas otras ventajas que tienen. Y nos vamos por último a los perros de alerta médica. En este último son personas que tienen algún diagnóstico como diabetes, presión alta, son varios diagnósticos. Y en ese sentido, bueno, para empezar, ¿cómo trabajan los perros de asistencia? Los perros perciben aromas que los humanos no podemos percibir. Si ustedes tienen mascota, cuando llegan a su casa, su perro o su gato sabe si ustedes llegaron enojados, si llegaron contentos, si están tristes, los conoce perfectamente y conoce su estado de ánimo. Si están tristes, llegan y se sientan y probablemente el perro se va a sentar a tus pies y te va a ver con unos ojos de ya no estés triste. En el caso de los perros para alerta médica, a través del aroma que no podemos percibir los humanos, pueden saber si su usuario, su glucosa está aumentando o está bajando de los parámetros normales, si su presión está subiendo o está bajando, si es una persona que va a empezar con una crisis convulsiva, una persona con epilepsia. Entonces, al perro se le entrena para su usuario de diferentes formas. A algunos perros se les entrena para traerle el medicamento, a otros perros se les entrena para ir a buscar ayuda, a otros perros se les entrena para, incluso hay perros que se les enseña a hacer una llamada o una videollamada. Hay muchísimas opciones y se entrena al perro para el usuario. Nunca se separa el perro del usuario, nunca se separan. Los usuarios de perro de asistencia tienen libre acceso. Eso significa que no me pueden negar la entrada a ningún lugar. Yo puedo ir al restaurante, al hotel, a la agencia, al avión, al taxi, a donde sea, y no me pueden negar la entrada ni me pueden separar al usuario del perro. La vida del usuario depende de su perro. Los invito a que puedan descargar del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo algunas de estas investigaciones que hemos hecho sobre la accesibilidad en hoteles, sobre guías de turistas y el turismo inclusivo, sobre la policía turística, las barreras de la en el ocio y turismo, las barreras de los adultos mayores en el turismo, la academia y el turismo, las barreras de las personas con discapacidad visual en el turismo
hay información muy interesante que les recomendaría visitar. Por último, y en resumen, ¿qué es lo que voy a hacer si voy a atender a una persona con discapacidad? Número 1, previo a que llegue, obtén toda la mayor información posible. Cuando estás preguntando a tu viajero cuántas personas vienen, cuántos días van a estar, si quieren realizar tal actividad, las preguntas normales que tú hagas, va a haber una pregunta que va a ser, ¿viaja alguien con discapacidad? Si me dice que sí, entonces necesito tener un segundo formato para hacer preguntas más concretas. Si me dice que no, entonces continúo con mis preguntas que ya tenía. ¿Qué les recomiendo saber si viaja alguna persona con discapacidad? Que le puedan preguntar, ¿podría saber el diagnóstico de la persona con discapacidad? Y entonces, si nos dice que tiene discapacidad motriz, que tiene discapacidad auditiva, pues ya sé más o menos a qué me voy a enfrentar. En el caso que la persona sea alguien con discapacidad motriz, mi siguiente pregunta sería, ¿es usuario de silla de ruedas? Si me dice que sí, yo le preguntaría si requiere transporte adaptado, hotel adaptado, etcétera. Con todos los demás tipos de discapacidad, incluyendo la motriz, la pregunta más importante previo al viaje sería, ¿tiene algún requerimiento en especial? Y entonces la persona te lo va a decir. Y ya no me estoy quebrando la cabeza en qué voy a hacer porque viene alguien con parálisis cerebral y entonces me estoy volviendo loca y no sé qué hacer. Y cuando pregunté si tiene algún requerimiento en especial, me dijo no, nada. Y entonces ya sé que no tengo que preparar nada previo. O a lo mejor me dijo sí. Fíjate que necesitamos que la habitación sea adaptada, necesitamos que la regadera cuente con silla de baño, necesitamos que la regadera sea regadera de teléfono, y eso es lo más importante para nosotros. Pues entonces ya me enfoco a buscar lo que me está diciendo que tiene como mayor requerimiento. Esa es la parte de la planeación. En cuanto llega la persona, el usuario con discapacidad, número 1, dirígete a la persona, no a su acompañante. Este es uno de los principales errores, yo estarme dirigiendo a la mamá, a la pareja, al amigo, al acompañante y no al usuario. Todavía más increíble, si estamos en el restaurante, preguntarme a mí que no tengo discapacidad y el joven que va a comer, pues no sé, hay que preguntarle al joven. Es muy común que se dirijan al acompañante y no a la persona con discapacidad. En este curso, en esta clase, vimos que el término correcto es persona con discapacidad. Pero más importante que persona con discapacidad es su nombre. Pregúntale su nombre y dirígete por su nombre. No tengan miedo a la discapacidad, no tengan miedo a qué va a pasar. Para mí lo más importante siempre es el tema de capacitación. Hay que capacitarnos, hay que actualizarnos y poco a poco necesitamos ir trabajando en todos los temas de accesibilidad. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes algo de lo que estamos trabajando en el tema de turismo inclusivo. Quedo a sus órdenes. Si quieren conocer lo que estamos trabajando, los invito a seguirnos en el Facebook Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. También en mi Facebook personal publico muchas cosas. Claudia Lorena Peralta Antiga, para servirles. Les dejo mi WhatsApp personal y el correo del instituto.
Agradezco muchísimo y espero que este diplomado en innovación turística les guste mucho, les sirva mucho, pero sobre todo que lo apliquen. Muchísimas gracias.